Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Fue ella la causante de que su relación terminara? Uf, menudo salseo el que ha salido ahora. Muchos hemos estado siguiendo de cerca la vida de Can Yaman, este actor turco que nos tiene a todas suspirando. Y claro, ¿quién no recuerda su apasionado romance con Demet Özdemir? Eran la pareja del momento, una cosa increíble. Se les veía súper enamorados paseando por ahí, compartiendo todo en redes, parecía el cuento de hadas perfecto. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se acabó todo tan rápido? Porque sí, chicos y chicas, se acabó. Y ahora, de repente, sale esta historia de que Demet Özdemir podría ser la responsable. ¿Cómo es eso posible? A ver, para ser honestos, nadie sabe la verdad oficial. Ellos nunca dieron detalles concretos, solo esto se acabó y punto. Y eso deja la puerta abierta a todas las especulaciones, ¿verdad? Pero esto que se está comentando ahora, es fuerte. Lo que yo creo que está pasando es que la gente intenta darle una explicación a este fin tan abrupto. Y claro, si Can estaba tan feliz y de repente todo se rompe, pues se busca un culpable, ¿no? Y a veces, esa búsqueda recae en la otra persona. Se rumorea que Demet quizás se sintió un poco agobiada por toda la atención que generaban. Can es un torbellino, un imán para las cámaras y su fama es estratosférica. Quizás ella, que también es conocida pero quizás de una forma más tranquila, no estaba preparada para ese nivel de presión mediática constante. Imaginaos cada paso que dais, cada foto, cada comentario, analizado hasta la saciedad. Es para volverse loca. Muchos dicen que Can es un chico de impulsos, que se deja llevar por la pasión del momento. Y quizás Demet, con más calma, vio que esa intensidad era demasiado para ella. O a lo mejor simplemente hubo una incompatibilidad de ritmos. Él en la cima de su carrera, viajando, trabajando sin parar, y ella, buscando quizás algo más de estabilidad o un camino diferente. También se ha comentado que quizás las exigencias de Can en la relación eran muy altas. Y no me refiero a cosas materiales, sino a tiempo, a dedicación, a estar siempre disponible. Y si Demet tenía sus propios proyectos, sus propias ambiciones, pues es normal que esa balanza se desequilibre. Pensemos un poco, ¿os imagináis ser pareja de alguien que tiene a millones de fans pegados a la pantalla? Es una locura. Y si a eso le sumas que uno de los dos prefiere mantener un perfil más bajo, pues la cosa se complica. Yo sospecho que fue una mezcla de todo un poco. La presión, las diferentes personalidades, los ritmos de vida que llevaban. Can estaba viviendo un momento de explosión total, y a lo mejor Demet no quería ser arrastrada por esa marea, o simplemente no encajaba ahí. Porque vamos a ser sinceros, Can Yaman tiene un carisma brutal, pero también tiene una energía que puede ser abrumadora. Y si Demet es más introspectiva o simplemente buscaba algo más sereno, pues choca. Es como querer ponerle una chaqueta de lana a un helado, no va a cuajar. Lo que sí es seguro es que el final fue sonado. De la noche a la mañana, adiós muy buenas. Y eso siempre deja un regusto amargo. Uno se pregunta qué pasó realmente para que se pasara de la luna de miel a la ruptura total. Quizás Demet fue la que tomó la decisión final porque vio que no iba a poder con la intensidad de Can. O quizás Can se dio cuenta de que sus vidas iban por caminos demasiado distintos. El caso es que se acabó y ahora queda este murmullo, esta historia que intenta explicar por qué. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet Özdemir tuvo algo que ver en el fin de su romance con Can Yaman, o fue simplemente una cuestión de incompatibilidad? Déjenmelo saber en los comentarios.